Grechi, al parecer, él se lo ha planteado, pero solo con la boca pequeña, en las redes sociales, para buscar pues algo de calor y de amparo entre los entusiastas tuiteros de Compromís. Pero de forma ni un gra. Hoy se ha consumado la vergüenza, la vergüenza de una empresa pública municipal, la MT de Valencia, que le va a subir 5.000 pavos el sueldo al gerente, que está de viaje, cuando los hackers le levantaron 4 millones de dinero público. 4 millones esfumados, y 0 responsables. En fin, hoy son noticia también las encuestas que hemos visto ayer y hoy, principalmente. Miren, es como las películas esas de acción o de risas, que de repente en un avión se abre la puerta esa que separa la cabina del habitáculo del piloto y resulta que el comandante no está y que el avión vuela solo. Pues algo así nos da la impresión. En España, el comandante está de campaña, no está en la cabina, está de meeting en meeting, mientras las encuestas comienzan a agriarle la sonrisa a Pedro Sánchez. Son solo encuestas, eso sí, pero a saber, a estas horas, tanto, por ejemplo, las más recientes, El Mundo como el ABC indican que se congela la expectativa de Sánchez, que en cualquier caso ganaría las elecciones, que Pablo Casado da un importante salto con esa vuelta al centro, que se desploma Ciudadanos y Podemos y que Vox a duras penas aguanta el tirón.